Hermanos, una de las cosas que más el hombre teme es la muerte. Pero sin embargo, alguien dijo por ahí que la muerte, hermanos míos, no es un castigo de Dios para nosotros, sino que la muerte es el paso al gozo eterno. La muerte es la puerta para poder estar en ese lugar, hermanos, que nosotros decimos que anhelamos tanto. Así que gracias al Señor por la oportunidad que nos da, gracias al Señor, ¿cierto?, por nuestro hermano Cristóbal, que Dios usa para dirigirnos en la alabanza, también, ¿cierto?, nuestro hermano Richard, que coopera en el tema de la adoración, hermanos, y se nota cuando no está, de verdad, que cuando las veces que él trabaja y no ha podido estar, se extraña ese sonido de ese cajón peruano, ¿cierto? Amén, por fin me acordé, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, de verdad que todo lo que podemos hacer para la honra del Señor, hermanos, es de nuestro provecho. Si bien mucha gente dice, uy, pero todo es como para el Señor, pero cuando Dios es honrado, su pueblo es bendecido. Entonces honremos al Señor, hermanos. Honrémoslo porque la honra del Señor, que su nombre sea glorificado, resultó en nuestro beneficio. Resultó en que nosotros, hermanos, de hecho, la redención, la salvación de nuestras almas, resulta en gloria a Dios. Que Dios sea honrado resultó en el perdón de nuestros pecados, así que es algo maravilloso. Amén. Entonces vamos, hermanos, a dirigir ahora nuestra mirada. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos de Mateo. Hoy ya pasamos al capítulo 6. Recordando siempre, hermano, que los manuscritos, los primeros manuscritos no tenían capítulos, no tenían versículos, no tenían títulos ni subtítulos, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos en nuestra Biblia, donde hay capítulos, versículos, ciertos títulos, esos no son inspirados, puesto que los hombres Dios los capacitó para poder ordenar la Biblia de manera que fuera mucho más comprensible para nosotros y pudiéramos estudiarla de manera más fácil. Antes estaban en rollos y era todo de continuo y era mucho más complejo, ¿cierto? Así que gracias al Señor por la inspiración de su palabra y también por permitirle a hombres el poder ordenarla de una manera que fuera mucho más sencilla para nuestra comprensión, porque todo eso, hermano, viene solamente del Señor. Amén. Así que vamos a fijar nuestra mirada en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Capítulo 6, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Si bien, hermanos, hasta el versículo 18, más o menos la esencia de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos es similar, sin embargo vamos a separar el sermón en 3 etapas, en donde hoy día vamos a ver solamente del versículo 1 al versículo 4. Amén. Así que les invito a que nos pongamos en pie, hermanos, y podamos dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, y dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, encomendamos nuestra vida delante de usted. Señor, que nuestro corazón esté preparado, Dios mío, tratado por tu Espíritu Santo para recibir tu palabra. Esta palabra que es digna, Señor, de ser recibida por todos nosotros. Alumbra nuestro corazón, alumbra nuestro entendimiento, alumbra todo nuestro ser, Señor, con tu palabra, para que podamos caminar de tal manera que tú puedas ser honrado, que puedas ser glorificado, Señor, en medio de este mundo que está caído. Como dice el apóstol, Señor, que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo, ese real sacerdocio, un linaje escogido, Señor, para poder anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que esta palabra, Dios mío, en esta mañana pueda calar tan profundo en nuestro corazón, que nos haga recapacitar y nos haga meditar, Señor, en la importancia de las enseñanzas que usted pudo dar a sus discípulos en ese entonces y que repercuten para nosotros hoy en este tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sin tu ayuda seremos superficiales, sin tu ayuda seremos selectivos, Señor, pero si tú obras esta palabra en nuestro corazón, Espíritu Santo, no permaneceremos indiferentes, no permaneceremos, Señor, de una manera como hemos venido ante ti, sino que nos hará cambiar. Solamente tu Espíritu puede obrar transformación en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, nosotros ya llevamos un tiempo bastante extenso, ¿cierto?, estudiando el Evangelio según Mateo, y ya tenemos más o menos en nuestra mente que este capítulo 6 también es parte del Sermón del Monte, de lo que el Señor Jesús viene tratando con sus discípulos, de lo que Él viene enseñándole a sus discípulos. Y lo último que nosotros hemos venido viendo, sobre todo, es una de las enseñanzas más complejas y más contrarias a nuestra humanidad, que es el amor hacia los enemigos. De hecho, el último versículo que nosotros leímos del capítulo 5 fue: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Por lo tanto, hermanos, eso nos deja entrever claramente que las enseñanzas de Jesús se contraponen directamente a las enseñanzas de los religiosos de ese tiempo, que eran los escribas y los fariseos, pero bien nosotros dijimos que las enseñanzas de Jesús no se contraponen a las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino por el contrario, afirman las enseñanzas del Antiguo Testamento, solo que los religiosos de ese tiempo habían tergiversado las enseñanzas, se habían convertido en superficiales a la hora de dar la comprensión de las enseñanzas y solamente estaban viendo los aspectos externos. Sin embargo, si hay algo, hermanos, que hemos aprendido en las enseñanzas de nuestro Señor en el Sermón del Monte, es que la ley nunca tuvo, nunca ha tenido y nunca tendrá la intención de tratar meramente con los asuntos externos. Siempre Dios ha querido tratar con la raíz del problema, y la raíz del problema se encuentra en el corazón. Es por eso, hermanos, que una de las promesas más grandes dadas en el Antiguo Testamento es que Dios cambiaría el corazón. Es que el Dios daría un nuevo corazón. Es que Él circuncidaría el corazón para que pudiéramos amarlo de verdad, para que pudiéramos guardar sus mandamientos, para que pudiéramos andar en sus estatutos. Por lo tanto, hermanos míos, cuando meditamos en todas estas cosas, nosotros hacemos bien en poner seria atención. Hacemos bien en poder orar inclusive para que el Señor prepare nuestros corazones y podamos entender y comprender la realidad de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una cosa, hermanos, que está inmersa en todas estas enseñanzas. Todas estas enseñanzas en la vida del creyente son parte íntegra de su proceso de santificación, porque ningún creyente, hermanos, en el momento que es creyente, podrá vivir a la altura de las enseñanzas de Jesús de manera inmediata. Será un progreso en su vida, será algo de continuo. Pero sin embargo, la manera en que esto vaya siendo cada día más real en la vida del creyente es que podamos tomar con seriedad las enseñanzas de Jesús. Que podamos comprender efectivamente que nuestro Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos en ese tiempo que habría una notoria diferencia entre los seguidores de Jesús y entre los que rechazan a Jesús. Entre los que aman a Dios y entre los que no aman a Dios. De hecho, el apóstol Juan también menciona en el Evangelio, en el capítulo 14, cuando dice que los que aman a Dios guardan su palabra. Y el que no guarda su palabra es porque no ama a Dios. Eso quiere decir directamente, hermanos, que la obediencia del creyente está directamente relacionada con el amor que dice tener a Dios. No una obediencia perfecta, pero sí una obediencia sincera. Sí, un anhelo real de obedecer a Dios. Por lo tanto, todas estas enseñanzas están dirigidas de Jesús a sus discípulos ayer
y están dirigidas por nuestro Señor Jesús a sus discípulos hoy, enseñando que habrá una notoria diferencia en cuanto a la obediencia sincera de su pueblo y aquellos que rechazan las enseñanzas del Señor Jesús. Porque a pesar, hermanos míos, de que los escribas y los fariseos eran hombres muy estudiosos, eran hombres muy eruditos, que podían citar de memoria los textos del Antiguo Testamento, sin embargo, hermanos míos, a pesar de todo el conocimiento que albergaron en sus mentes, ellos no amaban en realidad a Dios. Ellos no amaban en realidad su palabra. Es por eso que las enseñaban de una manera totalmente torcida. Si ellos hubiesen amado la palabra del Señor, se hubiese cumplido lo que Jesús les dijo a ellos. Si ustedes en realidad fueran hijos de Dios, ustedes ciertamente me amarían. Una de las cosas, hermanos, que deja en evidencia la condición de hijos de Dios, de ciudadanos del reino de los cielos, es que hay un sincero amor por Cristo, no un perfecto amor. Un día alguien le preguntó a un pastor, le dijo, ¿cómo yo puedo saber si en realidad soy un hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Él hizo solamente esta pregunta, ¿amas a Jesús? Y la persona que preguntó claramente no esperaba esa pregunta. Pensó que a lo mejor le iba a preguntar, haces esto otro, vas a una iglesia, oras, no sé, das ofrendas. No, ¿amas a Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque es el amor a Jesús lo que nos va a llevar a nosotros a obedecer su palabra, a caminar conforme a su voluntad. Una persona que no ama a otra, no le interesa lo que esa persona piense, lo que esa persona diga, ¿o no es así? Solamente cuando alguien nos ama, nos interesa lo que esa persona piensa de nosotros, lo que esa persona dice, nos importa, nos podemos esforzar por hacer lo que esa persona demanda de nosotros. Solamente el amor, hermanos, en el corazón de los creyentes lleva a que el creyente anhele obedecer a Dios, anhela el creyente inquirir en la voluntad de Dios para caminar conforme a esa voluntad. Y eso es lo que Jesús está dejando en manifiesto. En realidad, lo que aquí Jesús está dejando en manifiesto es una palabra que Él dice muy fuerte en Mateo 7. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es simplemente con una profesión de labios. No es simplemente con obras que hagamos que aparentemente parecen que estamos dando un servicio al Señor, porque en realidad eso precisamente es lo que Jesús va a dejar tan en manifiesto en estos versículos. En ese momento de Mateo 7, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, déjanos entrar. Todas estas cosas hicimos en tu nombre. Echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Pero en aquel día dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Por lo tanto, hermanos míos, el que una persona tenga cierto conocimiento, el que una persona tenga ciertas obras aparentes, no garantiza que efectivamente hay un relacionamiento correcto con Dios, que hay un relacionamiento correcto con su palabra. Precisamente ese es el tipo de relacionamiento que los escribas y fariseos tenían con Dios, que los escribas y fariseos tenían con su ley. Un relacionamiento externo, parcial, superficial, muy acomodado, hermanos, a lo que le era beneficioso para ellos. Y eso es precisamente lo que Jesús trata en estas líneas cuando Él comienza diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Hermanos, y algo importante de mencionar es que cuando Jesús comienza hablando esto, si usted se da cuenta que hasta el versículo 18 se menciona lo que es la limosna, se menciona lo que es la oración y también se menciona lo que es el ayuno. Y Jesús lo que está haciendo ahora es interpretar a los discípulos de manera correcta las tres prácticas más comunes dentro de la piedad del judaísmo. Si hay una cosa que siempre la palabra del Señor enfatizó, es la conducta piadosa del pueblo de Dios. Una conducta, hermanos, que manifestara el amor de Dios, la misericordia de Dios,
Por lo tanto, la manera o las maneras más comunes practicadas en el judaísmo era el ser dadivoso, las obras de caridad, era la oración y era el ayuno. Y es en base a estas tres prácticas más comunes que Jesús va a redireccionar la interpretación, va a redireccionar cómo es la manera correcta de realizar todas estas cosas. Jesús, hermanos míos, no va a decir que no es necesario ser generoso, no va a decir que no es necesario hacer buenas obras de caridad, no va a enseñar de que no es necesario orar, tampoco va a enseñar de que no es necesario ayunar, sino que Él va a dar la correcta interpretación de estas prácticas. Porque va a mostrar que en realidad todas estas prácticas, hermanos míos, aunque aparentemente son buenas, no tienen ningún sentido, no tienen ningún significado si son realizadas con la motivación equivocada. Por lo tanto, Jesús les va a enseñar que todas las prácticas que ellos podían hacer, que las que nosotros hoy podemos hacer, no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor si son realizadas con la motivación incorrecta. Eso deja en evidencia, hermanos, que hay un tipo de piedad que es auténtica. Hay un tipo de piedad que es verdadera, pero hay un tipo de piedad que es falsa. Eso es lo que Jesús, hermanos, va a atacar y va a enseñar directamente en estos versículos. Por eso este sermón le puse un título y ese título es verdadera piedad. Eso significa que se contrapone a la piedad que es falsa. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, vemos alertas similares a la alerta con la que Jesús comienza en este versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia. Deuteronomio 6, 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Se da cuenta? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué di lectura a estos versículos? Porque esa palabra guardaos, hermanos, es una palabra de alerta, es una palabra de precaución. Cuídense, estén atentos de no hacer vuestra justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Hermanos, ahora bien, ¿de qué deben guardarse? Porque los versículos que nosotros leíamos claramente lo que debían guardar eran los mandamientos, eran las ordenanzas del Señor, el meditar en su ley en todo tiempo para que sus caminos fueran prosperados. Sin embargo, Jesús está haciendo un llamado de alerta bastante interesante, porque Él les dice que deben guardarse de hacer su justicia delante de los hombres. Sin embargo, hermanos, aquí hay algo bastante interesante, porque si nosotros recordamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, en los versículos o en el capítulo anterior, nosotros nos vamos a dar cuenta de que aparentemente hay una contradicción en lo que Jesús está enseñando. Porque aquí dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Sin embargo, en Mateo 5,
versículo 14 al versículo 16, vemos que aparentemente es algo muy diferente lo que él ya había enseñado, cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros vemos aquí claramente que el Señor enseña que sus discípulos son la luz del mundo. Y claramente enseña también que la luz no puede ser escondida debajo de un almud, debajo de una caja. ¿Por qué? Porque el propósito de la luz es alumbrar. Y si se esconde, la luz no alumbra. Y Él les dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, hermanos, ¿cuál es aparentemente la contradicción? Que Jesús está diciendo a sus discípulos que ellos deben alumbrar, que ellos deben evidenciar que son personas muy diferentes a los que rechazan a Jesús, que los discípulos de Cristo son personas que su caminar evidenciarán diferentes obras a aquellos que rechazan a Jesucristo o que no consideran la ley de Dios. Sin embargo, la gran diferencia, hermanos, radica en lo que dice en Mateo 5, versículo 16, y en lo que va a continuar diciendo el versículo 1 del capítulo 6. ¿Por qué? Porque la continuación del versículo 1 dice: para ser vistos de ellos. Entonces, claramente el Señor Jesús, hermanos, no está diciendo de que no es necesario que nuestras buenas obras sean vistas por los demás. No significa que sea malo que nosotros hagamos obras de justicia, o lo que significa, hermanos, más directamente hacer vuestra justicia es hacer obras de piedad, obras de misericordia. Entonces, hay una contradicción entre lo que Jesús dijo en el capítulo 5 con lo que ahora está enseñando en el capítulo 6, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está abordando aquí no es la práctica de buenas obras, no es la realización de buenas acciones, sino cuál es la motivación de estas buenas obras. ¿Cuál es la motivación, hermanos, de conducirnos de una manera piadosa? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a ser caritativos? ¿Qué es lo que nos lleva a entregar o a entregarnos con otras personas? ¿Qué es lo que nos lleva, hermanos míos, a hacer todo lo que nosotros hacemos? Y en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Se da cuenta que Jesús está diciendo que nuestra luz debe alumbrar, debe ser vista por los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras de los creyentes deben ser vistas. Nuestro buen actuar, nuestro buen caminar, nuestro buen testimonio, nuestra buena conducta, nuestras blandas respuestas, nuestra humildad, nuestra mansedumbre, cómo procuramos la paz, deben ser vistas por todos los hombres. La diferencia, hermanos, es lo que nos motiva a vivir de esa manera. Porque Jesús está diciendo que se guarden de hacer eso para ser visto por los hombres. Sin embargo, aquí el motivo por el cual los hijos de Dios alumbran y sus buenas obras son vistas por los hombres es, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que motiva a los hijos de Dios a caminar de forma piadosa? ¿Qué es lo que motiva a los discípulos de Cristo a caminar de una manera diferente a lo que el mundo camina? No es a buscar un reconocimiento. No es el buscar, hermanos, los aplausos o las alabanzas de la gente, que es algo que normalmente caracteriza al ser humano. Y lamentablemente, hermanos míos, aún cada uno de nosotros debe lidiar con esa realidad en nuestra vida. Que cuando hacemos una buena obra, cuando nos conducimos de una manera correcta, hermanos, principalmente el deseo de nuestro corazón no es hacerlo para que Dios sea glorificado.
normalmente aún en nuestro corazón hay un deseo real de reconocimiento. Aún en nuestro corazón hay un deseo real de que la gente sepa que yo lo hice. Aún hay un deseo en nuestros hermanos con el que debemos nosotros batallar cada día, porque el que piensa que ya no hay orgullo en su corazón, hermanos, está muy equivocado. El orgullo es algo, como dijo un predicador, que no nos vamos a librar hasta el día que estemos en el cajón. Del orgullo nadie se libra de este lado de la vida, hermanos. Siempre tendremos que lidiar con el orgullo, pero solamente, escuche bien esto, solo los hijos del reino tienen el Espíritu Santo que los capacita para lidiar con el orgullo, para que no gobierne sus corazones. Todos aquellos que están bajo el maligno son gobernados por su orgullo, y todo lo que hacen es para ser visto por los hombres. Todas las buenas obras que hacen es para un reconocimiento público de que ellos son lo que lo están haciendo. Pero sin embargo, hermanos, las enseñanzas de Jesús, que deberían ser las enseñanzas que nosotros abrazamos, se contraponen a la corriente de este mundo. Nosotros en otro tiempo andábamos según la corriente del mundo. En otro tiempo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo éramos tiniebla, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, debemos andar como hijos de luz. Debemos vestirnos como escogidos, santos, amados, de entrañable misericordia. Eso es lo que caracteriza a los discípulos de Cristo. Eso es lo que caracteriza a los hijos del Señor. Hermanos míos, parece algo sencillo en medio de un mundo caído, en medio de un mundo perverso, gobernado por un corazón engañoso y perverso. No es nada sencillo, hermanos, caminar de esa manera. Pero sin embargo, Jesús no está diciendo que no es posible o que miremos la dificultad, sino que nos está enseñando cuál es en realidad el sentido de la palabra de Dios. Ese es el verdadero sentido de la palabra de Dios. Por eso Él dice, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Entonces nosotros vemos que Jesús enseña que la autenticidad debe ser la marca de la piedad de aquellos hermanos que se consideran sus discípulos. ¿Escuchó bien eso? La autenticidad debe ser la marca de la piedad de aquellos que se consideran sus discípulos. No se trata simplemente de hacer buenas obras, hermanos. No se trata simplemente de hacer buenas acciones. Para eso hay hartas personas que son católicas, hermanos, que lo único que esperan es hacer obras caritativas para que las personas lo reconozcan. Para eso existen las personas que han canonizado a lo largo de la historia, pensando que sus obras son tan meritorias que inclusive ahora son personas que nos pueden ayudar a interceder delante de Dios, hermanos. Sin embargo, claramente la palabra nos enseña que ninguna obra de ningún hombre es tan meritoria para que se transforme en un intercesor entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo lo deja muy claro en una de sus cartas a uno de sus hijos amados. Y él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso quiere decir que las únicas obras meritorias, las únicas acciones que en realidad requerían recompensa del cielo eran las obras de nuestro Señor Jesús. Es el único gran sumo sacerdote que puede presentarnos e interceder por nosotros delante de Dios. Entonces, hermanos, no se trata simplemente de hacer buenas obras, no se trata simplemente de ser caritativo. Lo importante en la enseñanza de nuestro Señor Jesús es la razón por la que se hacen todas estas cosas. ¿Qué es lo que motiva a los hombres a hacer lo que hacen? ¿Qué es lo que motiva a los hombres a ser piadosos?
¿Qué es lo que motiva a los hombres a ser generosos? Que es la primera enseñanza que Jesús va a dar en el versículo 2. Es el primer ejemplo, la primera ilustración de una de las tres prácticas más comunes que se llevaban a cabo en el pueblo judío. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús utiliza, hermanos míos, este ejemplo de dar limosna a los más necesitados, y usted, si se da cuenta, utiliza dos situaciones. Primero, que dan limosna en la sinagoga, y segundo, que dan limosna en las calles. En la sinagoga había una caja, hermanos, de dinero, que se utilizaba ese dinero para fines de los más necesitados. Y al mismo tiempo también, hermanos, en el Antiguo Testamento, en muchas oportunidades, Dios demandó a Israel a ser un pueblo generoso. Dios demandó, hermanos, a Israel a ser un pueblo que diera con liberalidad y que nunca se descuidara de los pobres. La misma enseñanza del Nuevo Testamento, que nunca nos descuidáramos de los pobres. Pero sin embargo, lejos está la enseñanza de solamente poner la mirada en lo que hacemos y desentendernos de qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 10 y versículo 11. Para que una vez más reafirmemos que las enseñanzas de Jesús afirman las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y eso da por sentado que Él no vino a abrogar la ley y los profetas. Él no vino a anular las enseñanzas antiguo testamentarias. Él vino a cumplir. Él vino a obedecer. Porque no perdamos de vista que Él es el gran sustituto. Y Él no podía ser el sustituto si Él no nos reemplazaba, si Él no nos representaba de una manera correcta. Recordemos que el primer representante fue Adán y falló. Y por el pecado de Adán todos pecamos. Pero sin embargo, hermanos, por la justicia de uno solo, los muchos serían justificados. Eso es lo que la palabra nos enseña. Éxodo 23, 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Hermanos, esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. No haré prosperar tu cosecha para que solo tú te alimentes. No haré prosperar tus bienes para que simplemente te engordes y puedas alardear de los que tienes, sino que de tu cosecha el 7º año la dejarás para que se alimenten los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 22, del versículo 13 en adelante, cuando Dios hace un llamado de atención a los reyes de Judá. Versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su propio sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y las cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? ¿No es acaso conocerme a mí, hacerle justicia al menesteroso, al afligido? Se da cuenta cómo las enseñanzas del Antiguo Testamento son las que Jesús está afirmando en el Nuevo Testamento. No es nada diferente. Solamente le está dando el sentido correcto a las cosas que los religiosos de ese tiempo estaban corrompiendo. Con su enseñanza superficial,
que solamente apuntaba al conformismo. Pero sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo? No os conforméis al presente siglo malo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una de las cosas que más insiste el apóstol Pablo es a no moldearnos a este mundo. No moldearnos a las enseñanzas de esta vida, sino que nuestro entendimiento pueda moldearse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Una vez más, volvamos a lo que ya hemos visto: ojo por ojo, diente por diente. No, mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Totalmente contrario, hermanos. Porque la enseñanza del reino siempre se contrapone a las enseñanzas de esta vida. Una vez los hombres querían hacer rey a Jesús. Él dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de Él es el reino de los cielos. Y ese reino es el que se ha inaugurado en esta vida. Y nosotros, su iglesia, somos los que debemos trabajar para que el reino de los cielos pueda expandirse en esta tierra. Y el nombre de nuestro Dios sea honrado. El nombre de nuestro Dios sea glorificado. Entonces, hermanos míos, podemos ver claramente cómo la enseñanza del Antiguo Testamento muestra que Dios demandaba a su pueblo a ser caritativo, a ser generoso. Por el contrario, hermanos, de lo que muchos hoy día enseñan, de que podemos ser personas austeras, que no importa que alguien esté padeciendo necesidad. No importa, no, hermanos, no es la enseñanza del Antiguo Testamento y tampoco es la enseñanza del Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Escuchó eso? Esa es la religión pura y sin mácula, sin mancha, sin tacha, hermanos. Dios nunca ha sido un Dios indiferente. Por el contrario, Él ordenó a su pueblo que su carácter fuera reflejado en ellos. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el carácter de Dios reflejado en que Él demanda a su pueblo a ser generoso, a ser caritativo, a hacer obras de misericordia, a no ser indiferente con las necesidades, pero cuidado. El simplemente hacer esas obras, el simplemente procurar bendecir, el simplemente procurar hacer buenas obras, pero con una intención equivocada, hace que la piedad sea completamente sin valor. Pierde todo valor, todo lo que hacemos, cuando somos motivados por intenciones incorrectas, hermanos. Es por eso que nuestro Señor enfatiza la auténtica piedad y la falsa piedad. Y sobre todo lo que más puntualiza en el versículo 2 es la piedad falsa, motivada por intenciones incorrectas que claramente Él deja en manifiesto que no es la actitud de aquellos que componen el reino de los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen, ¿quién? Los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si ustedes se dan cuenta, una vez más, la palabra que el Señor utiliza para referirse a los religiosos de ese tiempo es la palabra hipocresía. No sean hipócritas. Y la palabra hipócrita es la palabra hipócritai en el griego, que significa actor de teatro. Ellos solamente actúan. Cuando una persona, hermanos, actúa en una obra, ¿qué es lo que espera el actor cuando la obra termina? ¿Qué es lo que espera que suceda?
Ellos están actuando, haciendo un montaje, un espectáculo, para que al terminar su obra la gente se ponga de pie y la gente lo aplauda. Eso es lo que Jesús está diciendo, que cuando la piedad es falsa, es motivada por las intenciones incorrectas, solo de buscar un reconocimiento, una consideración propia, y no estamos buscando la gloria de Dios, estamos actuando con hipocresía. No nos diferenciamos de aquellos que montan un espectáculo con la única finalidad de recibir aplausos. Y esa palabra hipocresía la encontramos en el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 16, y el Señor Jesús hace un despliegue extraordinario en Mateo capítulo 23, versículo 13 al 30. Dando a entender cuál es el carácter que manifiesta la vida de los religiosos escribas y fariseos, motivados solo por un beneficio propio, motivado por el anhelo intenso de ser alabados, de ser reconocidos. Esa palabra que dice, no toquen trompeta delante de ustedes. Esa palabra, hermanos míos, me llevó trabajo a poder entender qué en realidad significa. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? No logré encontrarlo. No logré encontrar en realidad aquello que apunta el que no toquen trompeta, pero sin embargo, a la luz del contexto, una de las cosas que normalmente hace la trompeta es que cuando la trompeta suena, todos se dan cuenta. Porque tiene un sonido tan particular, hermanos, que es imposible no darse cuenta que la trompeta está sonando. Entonces, cuando él pone este ejemplo de la trompeta, eso quiere decir que ellos quieren llamar la atención cada vez que hacen algo. Cada vez que alguna obra caritativa sale de sus manos, ellos quieren que todos presten atención. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que eso lo hacían en las sinagogas y eso lo hacían en las calles. Aún con el dinero que se reunía para el beneficio de los pobres, ellos querían que todos supieran que lo estaban haciendo. Y cuando alguien pedía dinero, prácticamente llamaban la atención de las personas para que vieran que ellos estaban siendo caritativos, que estaban siendo generosos. Pero sin embargo el Señor dice, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Ya tienen las alabanzas de las personas que ustedes querían. Ya tienen el reconocimiento de las personas. Lo que sí están ignorando, que nuestro Padre ve absolutamente todo. Y Él conoce todas las intenciones del corazón. De hecho, si hay algo muy real, hermanos, es que la presencia de Dios siempre está presente. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, o cuando los hombres sin Cristo actúan gobernados simplemente por el anhelo de ser reconocidos, por el anhelo de ser alabados, por el anhelo de ser aplaudidos, por las ansias de reconocimiento, hermanos, estamos ignorando totalmente lo que el rey David dio a entender en el Salmo 139, versículos 7 y 11, donde nos hace un llamado a ser conscientes de la presencia de Dios siempre en nuestra vida. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Entonces claramente, hermanos, es una necedad querer simplemente volcar nuestro corazón con las motivaciones incorrectas, buscando el reconocimiento, buscando la alabanza de las personas. La recompensa solo será esa, pero no habrá recompensa del cielo. No habrá recompensa de nuestro Padre. No habrá en realidad un reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la recompensa viene cuando Él es honrado. Cuando no buscamos recompensa es cuando la recompensa llega. Cuando buscamos que Dios sea honrado, hermanos, es cuando en realidad Dios es glorificado. Motivaciones incorrectas quitan el valor a todo lo que nosotros podemos hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando hay un sermón en medio no es simplemente para que ampliemos nuestro conocimiento.
No es para que digamos, ya hoy día avanzamos en Mateo y ya puedo decir a las personas con las que converso, ya he estudiado hasta Mateo 6. No, hermanos. La intención es ahora que evaluemos nuestra vida, que esta palabra deje al descubierto nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas, hermanos míos, estamos haciendo en la actualidad? ¿O cuántas cosas hemos hecho? Y el propósito que nos motivó no fue glorificar a Dios. No fue que Dios fuera honrado, sino por el contrario. Nos gustó, hermanos, nuestro pecho se infló cuando nos nombraron y dijeron que el que dio esta donación, el que hizo esto, fuimos nosotros. Hicimos una cooperación, que mi nombre aparezca ahí. Hermanos, esa es la naturaleza de los hombres. Nos encanta figurar. Nos encanta que nos nombren. Ojalá que pongan nuestro nombre con letras de oro, hermanos. A los hombres les encantan los galardones. Les encantan los reconocimientos. De hecho, normalmente cuando tenemos un triunfo en nuestra vida, lo primero que hacemos es queremos que todos lo vean. ¿O no es así? ¿O acaso las redes sociales nos dejan en manifiesto que en realidad la única hambre que predomina en nuestro corazón es que todos sepan lo que hacemos, que todos vean lo que tenemos? Eso revela, hermanos, la pobreza de nuestro corazón. Porque en realidad lo que más deberíamos buscar es la gloria de Dios. Lo que debería motivarnos a hacer todo lo que hacemos es que Dios sea honrado. Porque cuando Dios es honrado, hermanos, por causa de nuestras buenas obras, cuando Dios es honrado por causa de nuestra piedad, motivada por un sincero deseo de que Dios reciba gloria, hermanos, aún podremos ver obras de Dios en la vida de esas personas que nosotros hemos beneficiado, pero sin la intención de que ni siquiera ellos sepan que yo fui. ¿Qué importa que sepan que yo lo hice? Eso es lo que Jesús está diciendo. No importa. Tienes que hacer el bien, no importando si en realidad van a nombrarte, si van a saber que fuiste tú. Es que si no sabe que fui yo, en realidad no es lo mismo. No, hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa que sepan? Es que sepan que yo contribuí la mayor parte de esa construcción. ¿Qué importa, hermanos? Voy a dar mi donativo en la reunión delante de todos para que todos sepan que yo lo di. Hermanos, esa es una realidad en nuestro corazón, de la cual debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que en realidad quite todo ese veneno que aún está en nosotros. Porque ese veneno, hermanos, corrompe la verdadera y sincera piedad. Que Dios nos haga hombres y mujeres piadosos. Que el más sincero deseo de nuestro corazón sea honrar a Dios, sea glorificar a Dios, que cuando vean nuestras buenas obras, nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado por causa de esa luz que está alumbrando sin la intención de reconocimiento, sin la intención de alabanza, porque nosotros no somos actores. Nosotros no hacemos lo que hacemos esperando aplausos. No hacemos lo que hacemos esperando la alabanza de las demás personas, el reconocimiento. Hoy cuánto trabaja, hoy cuánto hace las cosas. No hay ninguno como él. Eso era lo que le encantaba a los fariseos y a los escribas. Tocaban trompeta. Eso quiere decir que hacían cualquier cosa con tal de ser vistos. Ojalá la mayor cantidad de personas los viera. ¿Para qué? Para que pudieran publicitar sus buenas obras. Hacían marketing de sus buenas obras. Ojalá lo pusieran por televisión que ellos habían hecho eso. Esa era la intención de sus corazones. Y Jesús, hermanos míos, rechazó por completo ese tipo de piedad. Por eso, hermanos, no es solo hacer buenas obras, no es solo ser generoso, no es solo ser caritativo, sino que es buscar la gloria de Dios a través de lo que hacemos. No buscando reconocimiento, no buscando alabanzas, no buscando nuestro propio beneficio, sino por el contrario, buscando la honra y la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Si alguno se aventura a hacer lo que hace para alcanzar reconocimiento, ahí está su recompensa. Los aplausos, el reconocimiento, la buena comida. ¿Para qué? Para que en realidad vean, esto es en honor a mí. ¿O no es así? Hermanos, si nosotros pensamos que el orgullo no es una realidad en nosotros, vamos a fallar miserablemente.
Pero si esta palabra, hermanos, nos hace ver la realidad de nuestro corazón, que debemos lidiar con esas cosas y que aún tenemos, hermanos, motivaciones egoístas, que aún tenemos motivaciones incorrectas, que no procuran la gloria de Dios, hermanos, volquémonos en arrepentimiento para que Dios en su gracia pueda llevarnos a hacer en realidad lo que le trae gloria a su nombre. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Primero dice cuál es la falsa piedad, hipocresía, actuación, es un montaje. Está actuando, simplemente está actuando. No, hermano, pero cuando tú des limosna, no actúes. Sé sincero. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. El contraste a tocar trompeta. Ni siquiera tu otra mano sabe lo que hace tu otra mano. ¿Por qué, hermanos? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Me gusta como traduce NBI. Y tu Padre que todo lo ve. Los fariseos procuraban que los hombres lo vieran. El Hijo de Dios con verdadera piedad procura que solamente Dios esté en conocimiento de lo que está haciendo. Porque Él no lo hace para un autorreconocimiento, lo hace para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Jesús redefine y redirecciona la verdadera y auténtica piedad, la cual está motivada por el honor y la gloria a Dios. Y escuche bien, es completamente secreta. ¿Y por qué es tan secreta? ¿Por qué mi mano derecha no se puede enterar de lo que hace la izquierda? Porque la mirada no está puesta en el reconocimiento ni alabanza de los hombres, sino que aquella recompensa que solo Dios tiene para los suyos. Esa recompensa solamente viene de Dios. Pero sin embargo, hermanos, una de las cosas que me replanteaba mientras Dios me permitía estructurar este sermón, algunos dirán, ¿qué sentido tiene hacer las cosas en secreto? ¿Qué sentido tiene que nadie se entere que yo hice eso, hermanos? ¿Cómo vamos a tener recompensa si nadie sabe, hermanos, que yo lo hice? Si nadie sabe, hermanos, que yo aporté en esto. Este hermano no sabe que yo lo amo, no sabe que fui yo el que le hice la transferencia, que no sabe de dónde vino. ¿Qué sentido tiene hacer las cosas sin que nadie sepa? Hermanos, es un error pensar que nadie sabe. Es un error pensar que nadie lo vio. Porque Dios, que todo lo ve, Él lo vio. Él sabe lo que hiciste, hermano. Él sabe lo que yo hice. ¿Qué importa que los hombres vean lo que hacemos si Dios no se agrada de lo que hacemos? Pero más bien no importa que nadie vea. Pero Dios, que todo lo ve, Él nos recompensará. De hecho, la recompensa en público que dice Reina Valera las agregan manuscritos más recientes. Pero los manuscritos más antiguos dicen, y tu Padre que todo lo ve, Él te recompensará. No agrega que sea en público. Bien Él puede hacerlo, pero creo que la mayor recompensa que podemos recibir en público es que nuestra luz alumbre, que nuestra piedad alumbre, que nuestras buenas obras alumbren a tal punto que nuestro Padre sea glorificado. ¿Y de qué manera somos recompensados? En que pecadores vengan al arrepentimiento, en que hombres perdidos sean alcanzados por Dios, que nuestra buena conducta glorifique a Dios a tal punto que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Porque en esto consiste todo, hermanos, en que conozcan al único Dios verdadero y en Jesucristo, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. De hecho, el apóstol Juan, una de las últimas cosas que escribe en su evangelio, dice, todas estas cosas han sido escritas para que conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y crean en Él, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el mayor anhelo de los que escribieron la palabra. Y ese es el mayor anhelo de nosotros, su pueblo, hermanos. Que no buscamos reconocimiento, no buscamos alabanza, no buscamos, hermanos, un beneficio propio, sino buscamos la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que todo lo ve, de Él vendrá la recompensa. No hay mayor recompensa que la que proviene de los cielos, hermanos.
Bien haríamos nosotros, como dice Salomón en Proverbios 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Bien haríamos en reconocerlo. Cuando actuamos por un reconocimiento propio, estamos desconociendo que Dios debe ser reconocido por nosotros. Bien haríamos, hermanos, en actuar de manera generosa, buscando siempre la gloria de Dios, como lo hizo la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 9, versículo 12 al 15, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. O como dice 1 Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Se da cuenta cómo procurar la gloria de Dios se contrapone a buscar mi propio beneficio. No busco mi beneficio, busco la gloria de Dios para que muchos sean salvos. Ese es el sentido real. Y con esto, hermanos míos, creo que nosotros debemos meditar como iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Mateo hace con estas palabras de nuestro Señor Jesús es transmitirnos, hermanos, el mensaje de la verdadera piedad. Y la verdadera piedad actúa en secreto. La verdadera piedad se dirige a Dios. Y esto al mismo tiempo nos desafía a nosotros a poder, hermanos, analizar muchas acciones que realizamos como discípulos y muchas acciones que realizamos como iglesia. Evaluarnos, hermanos. Evaluarnos si hacemos lo que hacemos para impresionar a las personas, si hacemos lo que hacemos para llamar su atención a nosotros, o si todo lo que hacemos es un sincero y devoto servicio a Dios buscando su gloria. Si es esto último lo que estamos haciendo, ciertamente Dios, que todo lo ve, nos recompensará. Pero si en realidad hemos estado caminando en algunas áreas de nuestras vidas, motivados por un deseo egoísta, motivados solamente por una alabanza o por un reconocimiento, por llamar la atención, hermanos, que Dios nos dirija al arrepentimiento y podamos reconocer que hemos estado caminando de manera errónea. Amén. Que Dios de paz nos bendiga, hermanos, y podamos reconocer que solamente un corazón que se vuelca en servicio a Dios, que busca su gloria, tendrá recompensa del cielo. Amén. Pongámonos en pie. Padre eterno, una vez más, Señor, vamos ante usted por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido ser expuestos a esta verdad, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que este corazón orgulloso no sea gobernado por el orgullo, para que no seamos gobernados por motivaciones, Señor, incorrectas, para que nuestra piedad no sea falsa, sino sea verdadera, para que no haya hipocresía, para que no busquemos el reconocimiento de los hombres, sino para que busquemos, Señor, tu favor, busquemos tu gloria, busquemos tu honra. Antes haríamos bien, Señor, en hacer lo que mismo Señor Jesús hizo. He terminado tu obra en la tierra, he glorificado tu nombre. Oh Señor, Él guardó silencio. Cantábamos, en silencio padeció. Todo lo hizo en silencio. Nunca procuró su propia gloria. Y aún el mismo Espíritu tampoco busca su gloria. Jesús dice, porque tomará de lo mío
y a mí me glorificará. Oh Señor, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo y glorifica al Padre. Bien haríamos nosotros en glorificarte a ti, al único Dios verdadero. Y el Padre glorifica al Hijo cuando el Hijo dijo: Padre, he terminado tu obra. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo al lado tuyo antes que el mundo fuera. Oh Señor, qué hermosa es la realidad de la Trinidad. Enséñanos a conducirnos de esa manera y podamos ser hombres y mujeres piadosos, Señor, pero motivados con las intenciones correctas. Que tu gloria sea el centro de nuestras vidas. Que tu honor, Señor, sea el más grande alimento de nuestro corazón. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria de tu nombre. Amén y amén.